Buenos días, queridos hermanos. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a este tiempo de adoración. Bueno, en medio de la situación en la cual nos encontramos, podemos encontrar también esa libertad de poder adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Eso pues habla de no necesariamente hacerlo en un lugar establecido, aunque nos gustaría también hacerlo desde el templo para el cual oramos, donde toda la iglesia pueda un día pues a reunirse para poder adorar al Señor. Pero hablamos también de que podemos hacerlo en espíritu, aunque podemos estar separados, pero si todos tenemos el mismo corazón de poder acercarnos a nuestro buen Señor, pues vamos a poder también hacer que esta adoración sea como a Dios le agrada. Bueno, damos gracias al Señor porque nos permite tener esta transmisión y queremos, hermanos, también que usted se pueda unir con todo su corazón, con un momento también quitando cualquier distracción que pudiese haber, cualquier actividad, y solamente concentrarse en poder adorar al Señor, también en escuchar su palabra. Así es que vamos a empezar esta mañana, este tiempo de adoración, y vamos a hacerlo orando. Acompáñenme, por favor. Padre Celestial, una vez más, gracias te queremos dar por el tiempo de poder estar a través de estos medios también, teniendo este tiempo de adoración, y va dirigido específicamente, Señor, a glorificarte, a honrarte y también a exponer tu palabra para que tu voluntad siga siendo conocida por la iglesia, y esto, Señor, realmente pueda estar reafirmando nuestras convicciones en cuanto pues a nuestra fe, a nuestra confianza. Y también utiliza, Señor, a tu siervo que nos trae tu palabra en esta mañana, y ayúdanos también todos en casa a poder estar concentrados para que este tiempo de adoración realmente sea, Señor, como te agrada. Gracias, Padre bendito, y todo esto pues solamente lo dejamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor, gracias, porque a través de Él podemos acercarnos. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar esta mañana, para lo cual pues les invito también desde casa a poder unirse en la adoración al Señor a través de los cánticos. Y vamos a entonar para empezar 2 cánticos. El primero de ellos habla de la obra de Cristo cuando Él desciende. Y dice este himno, Dios descendió. Y también cuando en otro himno habla de nuestras convicciones como iglesia que debemos tener en cualquier tiempo. Este himno dice firmes y adelantes. Entonces vamos a entonarlos. Desde casa también acompañemos estos himnos. Siempre
Amén. Y sigamos pues firmes y adelante, como dice este himno, que Jesús nos ve. Él ha prometido pues que su presencia iba a estar siempre con nosotros. Así lo creemos, es nuestra convicción. Y en ello también nosotros encontramos la fortaleza para seguir adelante. Bueno, vamos a leer un salmo. Este salmo es el Salmo 5. Y este salmo dice plegaria pidiendo protección. Un salmo que entonaba David en medio de situaciones difíciles. Y leamos juntos
este salmo. Dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás con tu favor. Es maravilloso saber de que Dios realmente tiene el poder absoluto. Es un Dios que promete protección para sus hijos, es un Dios que tiene la soberanía aún del juicio para los malos. Pero en cuanto a lo que nos concierne, nos dice, pues, alégrense a todos los que en ti confían. En esta mañana nosotros estaremos aprendiendo con nuestro hermano Gustavo también acerca de la confianza, el temor, y en ello nosotros vamos a estar considerando también algunos puntos importantes que tienen que ver con nuestras convicciones en medio de esta dificultad. Pero nosotros podemos decir, alégrense, que sea un tiempo de gozo también que estamos disfrutando. Y en ello nosotros también podemos seguir siendo asegurados, porque el Señor es como un escudo que dice que nos rodea siempre con sus favores. Y por ello nosotros pues adoramos al Señor. Y como ahora pues podemos también entonar otro himno. Este himno dice: Jesús es mi Rey soberano. Parte de este himno dice: y yo soy feliz por Él. Junto a nuestra hermana Marisol de Sánchez podemos unirnos también a esta voz para poder cantar y adoremos al Señor. Yesterday
por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Solamente en nuestro Señor podemos encontrar el deleite. Reconocer su soberanía realmente asegura nuestros corazones. Bueno, en esta mañana nosotros pues justamente adoraremos al Señor también a través de abrir nuestro corazón, nuestros oídos, nuestras mentes a su palabra. Y bueno, tenemos esta mañana a nuestro hermano Gustavo Rodríguez, que estará compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Queridos hermanos, muy buenos días. Es un gozo poder compartir otra vez la palabra del Señor, ahora por un medio virtual nuevamente. Cuánto hubiera querido poder compartir la palabra del Señor desde la iglesia, estaba ilusionado con eso, pero bueno, el Señor lo ha permitido así y alabamos su nombre porque así lo permite, ¿no? Que hoy día tengamos una reunión virtual y no podemos negar que abrir la palabra del Señor, sea que sea en el templo, en nuestras casas o donde estemos, siempre es una bendición. Así que vamos a pedir a Dios que nos bendiga en este tiempo y que podamos ser bendecidos al estudiar su palabra. ¿Sí? Oremos, por favor. Señor y Dios, muchas gracias por esta mañana y por el tiempo en que vamos a abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque estas circunstancias que están alrededor nuestra, Señor, no las podemos controlar, pero sabemos que tú tienes control de todo ello. En este tiempo, Señor, rogamos para que tu Espíritu Santo nos dirija, ilumine nuestras mentes, abra los ojos de nuestro entendimiento, para poder, Señor, conocer y entender lo que tú tienes para tu iglesia en esta mañana. Úsame, por favor, en la exposición de tu palabra para que pueda ser de bendición para todos mis hermanos. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana, nuevamente de manera virtual, nos toca abrir la palabra del Señor. Estamos viviendo días muy difíciles otra vez. Estaba viendo ahí no sé cuántos han visto a este señor Loret de Mola, que nos va contando cómo va los números de la pandemia. Estamos más o menos como mayo, junio del año pasado, según los indicadores que él presenta. Hemos vuelto a retroceder, estamos atravesando ya prácticamente una segunda ola y no podemos negar que esta situación lógicamente es preocupante para todos. Y también nos afecta, ¿no?, en nuestro ánimo, en nuestro temor, ¿no? Pues el miedo que se puede generar. El miedo es una reacción natural de nuestro cuerpo ante las circunstancias y las cosas que vemos, ¿no? En este periodo desde que empezó este tema del COVID-19, hemos visto algunos partir ya a personas queridas, seres muy queridos para nosotros, amigos, compañeros de trabajo, hermanos de la congregación, hermanos de otras iglesias, ¿no? Y la verdad es que cómo no estar preocupados por una situación como esta. La verdad es que nosotros como individuos, ¿no?, en nuestra mente, fisiológicamente, reaccionamos ante estas situaciones de peligro y la reacción se llama el miedo, el temor, ¿no?, que se genera en una persona. El temor es una reacción natural de nuestro cuerpo. Yo diría que más que el temor es el miedo, ¿no?, porque el miedo es una reacción de nuestro organismo, algo pasa en nuestros cerebros cuando somos expuestos ante una situación que puede causarnos un peligro real, ¿no? Y en algunos casos también se apodera de nosotros un miedo por razones que son imaginarias, de cosas que podrían pasar pero que no existen, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante ciertas circunstancias? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay personas que dicen, si a mí me pasara esto, yo reaccionaría así. Pero la verdad es que cuando les pasa, sus reacciones son completamente distintas.
El miedo es una reacción tan antigua como el pecado, ¿no? De hecho, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, cuando Dios le preguntó ¿dónde están?, ellos dijeron, Adán dijo, me he escondido porque tuve miedo, ¿no? Esa es una reacción tan antigua como el pecado. A lo largo de la Biblia hemos visto cómo personajes han tomado decisiones un poco difíciles de explicar porque reaccionaron con miedo. Por ejemplo, nos acordamos de Isaac, ¿no? Cuando tuvo que decir que Rebeca, su esposa, era su hermana, por temor que las personas que lo habían tomado, él tuvo miedo, dice, de que ellos sepan que era su esposa y lo puedan matar, ¿no? Vemos cómo el miedo se apodera en cuadros de guerra, ¿no? Cómo reaccionaba, por ejemplo, los reyes de Israel cuando venían ejércitos mucho más grandes que ellos. Encontramos varios pasajes donde se puede hablar del miedo. Ciertamente, el temor es una de las reacciones que estuvo muy mencionada en el libro de los Salmos, ¿no? En el libro de los Salmos, los salmistas, ¿no? Principalmente David, habla mucho del temor, y David fue una persona que estuvo expuesto a muchos peligros, a muchos riesgos, a preocupaciones todo el tiempo, ¿no? De lo que leemos en la palabra del Señor. En esta mañana, hermanos, yo creo que es oportuno poder conversar sobre el temor, ¿no? Sobre cómo David enfrentaba el temor, ¿no? El rey David, en el Salmo capítulo 27, vamos a estudiarlo en esta mañana, vamos a concentrarnos en los 6 primeros versículos, así que les invito a abrir sus Biblias, vamos a leer este texto para poder estudiarlo, ¿sí? Dice la palabra del Señor en el Salmo 27, versículos del 1 al 6. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. No sabemos exactamente cuándo en qué circunstancia fue que el rey David escribió otro salmo. En otro salmo siempre encontramos, ¿no? Después del título, en qué circunstancias escribió el rey David ese salmo. En este salmo no sabemos exactamente cuál fue la circunstancia por la que escribió, pero ciertamente David hace declaraciones muy importantes que tienen que ver y están referidas a situaciones en las que él recuerda sus momentos de angustia, situaciones que pasaron en sus vidas que causaron en él reacciones de mucha calma, de mucha tranquilidad por la confianza que él había desarrollado en Dios, ¿no? Y vamos a desmenuzar este pasaje y vamos a tratar de entender cómo podía David llegar a desarrollar una confianza así en Dios, ¿no? ¿Cómo puede una persona, un creyente, un hijo de Dios, desarrollar una confianza como la que David revela en este pasaje? Una confianza en Dios en medio de las situaciones de angustia, en medio de las situaciones de temor, ¿no? Cuando es asaltado por circunstancias que vienen a su vida, que generan en el creyente miedo, que generan en el creyente temor por las adversidades que pueden llegar. Y vamos a ver 4 aspectos en esta mañana de cómo una persona puede dejar de lado el temor cuando vienen momentos difíciles. Y vamos a ver por qué David tenía tanta confianza en el Señor. El primer punto que vamos a ver en esta mañana lo encontramos en el versículo 1, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esta es una declaración hermosa, es una declaración preciosa en la que el rey David expresa cuál es su relación con Dios, ¿no? El primer punto que vamos a ver esta mañana es que David no temía porque tenía una relación de confianza en Dios.
David había desarrollado una relación de confianza en Dios, y la relación que él tenía con él era que para David, Jehová era su luz y su salvación, y Jehová era la fortaleza de su vida. Qué hermosa declaración, hermanos, ¿no? Decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Si yo tengo esta relación con Dios, ¿de qué voy a temer? ¿De qué voy a estar preocupado? ¿De qué voy a atemorizarme? Dice él. ¿De qué voy a tener miedo? ¿No? Si para mí Jehová es todo, ¿no? Recuerdo, ¿no? Hemos acabado de tener un tema muy precioso, ¿no? Cuando él decía, Jehová es mi pastor, ¿no? Y el pastor nos enseñó esa relación, ¿no? Esta pertenencia que tenía David, ¿no? Este sentido de pertenencia de Dios, de que Dios sea una parte esencial de su vida, en una relación de oveja-pastor. Aquí él está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Acá está utilizando pronombres posesivos, ¿no? Que hablan de pertenencia, que hablan de dependencia, que hablan de posesión precisamente, ¿no? En cuanto a la relación que él tenía con Dios, ¿no? Y miren que lo primero que dice, Jehová es mi luz, ¿no? Jehová es mi luz. Y la luz seguramente es una figura de seguridad, es algo que da seguridad, ¿no? Ciertamente cuando nosotros estamos en la oscuridad nos sentimos un poco inseguros. Si vamos por una calle y es una calle oscura, nosotros vamos con cierto recelo, sobre todo en nuestra Lima, que es tan, Lima y Callao, que está tan peligroso ahora, pero la luz, ¿no? Cuando vemos un sitio con mucha iluminación, como que nos da un poco más de tranquilidad, ¿no? Y es que la luz, dice, ¿no? Echa afuera un poco los temores que la gente puede tener. Vivir en oscuridad es difícil. Hace pocos días tuvimos un corte de luz aquí en la casa en la noche, volvimos a la época de las velas, y la verdad es que no es lo mismo estar en luz que estar en tinieblas, ¿no? Estar en tinieblas. La luz también es una imagen de la vida, ¿no? No solamente es una imagen de seguridad, sino también es una imagen de la vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, dice que la vida era la luz de los hombres, ¿no? En él, hablando de Cristo, ¿no? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz de los hombres. Y en realidad, cuando hay iluminación, cuando hay luz, pues un lugar se llena de vida, ciertamente, ¿no? Y no solamente eso, sino que el ánimo de las personas también mejora, ¿no? Yo de buena fuente sé que, por ejemplo, en los países nórdicos, la empresa en la que yo trabajo es una empresa sueca, ¿no? Hay estaciones en el año donde la luz solar aparece por muy poco tiempo, ¿no? Son países que están tan al norte que hay días que tienen apenas 3 horas de sol, ¿no? Durante el día, ¿no? ¿Y qué pasa, ¿no? Que hay personas que van a trabajar y entran a trabajar a las 8 de la mañana, salen a su casa y es como si fueran las 10 de la noche. Y cuando salen de trabajar a las 4 o 5 de la tarde ya está oscuro. Esas 3 horas de luz ocurren cuando ellos están metidos en una oficina, y puede pasar todo un periodo de tiempo en que las personas no ven la luz del sol, y esto genera en las personas fuertes cargas de estrés, genera depresiones, angustias, porque viven todo el tiempo con luz artificial y no ven la luz natural, ¿no? Es como vivir de noche siempre, es difícil, ¿no? En cambio, cuando nosotros tenemos la luz, es una cosa muy distinta, ¿no? La luz, dice la palabra del Señor también, que echa fuera las tinieblas, ¿no? Ahí en el libro de Juan también, en capítulo 1, versículo 5. Vamos al libro de Juan, por favor, capítulo 1, versículo 5. Dice así: en él estaba la vida. Hemos leído el versículo 4, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Cuando aparece la luz, las tinieblas se van, ¿no? Hay otro pasaje que dice en 1 de Juan, ¿no? Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, hermanos, la luz vemos que es una figura no solamente de seguridad, también es una figura de vida. Y miren que David decía, Jehová es mi luz, ¿no? Podemos interpretar que acá lo que estaba diciendo el rey David es, Jehová es mi vida, Jehová es quien me da seguridad. Y cuando está Jehová conmigo, yo puedo sentirme seguro. Yo puedo sentir que mi vida está en control, está en cuidado de alguien, ¿no? Ahí en el Salmo 18, unas páginas más atrás del texto que estamos leyendo, en el Salmo 18, versículos 27 y 28 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará
mis tinieblas. Ahí hay una nueva referencia a esta luz y a esta confianza que el rey David tenía. Es paradójico, estaba yo cuando estudiando este pasaje, ¿no? que los ejércitos de David, cuando hablaban de él, se referían a David como la luz de Israel, así le llamaban. Miren, por ejemplo, en 2 de Samuel, vamos a movernos un poquito en 2 de Samuel porque hay algunos pasajes que vamos a ver de la vida del rey David que están ahí en este libro, ¿no? En 2 de Samuel, capítulo 21, versículos del 15 al 17, ¿no? Miren lo que dice ahí. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon los filisteos y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel, no sea que apagues la lámpara de Israel. Para ellos el rey David era un símbolo de seguridad, era un símbolo de que todo iba a ir bien. Miren esa confianza que tenían. Sin embargo, a pesar de que sus ejércitos se referían así de él, David decía: Jehová es mi luz, ¿no? David sabía de que las victorias que ellos tenían no eran tanto por él, sino era porque Jehová era quien daba luz, ¿no? Y una tercera acepción que podemos hacer a la luz en este pasaje es que la luz también era una imagen de una salvación que se esperaba de parte de Jehová, ¿no? Era una imagen de salvación, ¿no? que viene de parte de Jehová. En el libro de Isaías, capítulo 9, este es un versículo que conocemos. Isaías, capítulo 9, versículo 2, dice así. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Vamos a ver hasta que se me pegan aquí las hojas. Isaías capítulo 9 versículo 2 dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellas. Lógicamente este pasaje está hablando en un sentido figurado y dice que eran pueblos, ¿no? que estaban en tinieblas. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Aquí encontramos nosotros una referencia a lo que iba a ser la aparición de Cristo para Israel, ¿no? Cuando el pueblo estaba en tinieblas, luz, vio gran luz, dice, ¿no? Y los que estaban en tierra de sombra de muerte, luz apareció sobre ellos. Es una provisión que viene de parte de Jehová. La luz, entonces, además de seguridad, además de vida, es una imagen de la salvación que viene de Jehová. El rey David decía: Jehová es mi luz, pero también decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. Esta palabra hebrea, yeshá, de salvación, no está hablando de una liberación, no está hablando de dar libertad, ¿no? Como entendemos cuando hablamos de la salvación, ¿no? que Dios nos da, sino está hablando básicamente de el socorro que una persona recibe cuando está en una situación de peligro. Es un rescate ante una situación que inminentemente nos va a generar un daño. Viene alguien o ocurre algo que nos libera de ese peligro, ¿no? Y eso es lo que está diciendo aquí. Es algo que como cuando decimos, ¿no? Me salvé, ¿no? Me salvé quiere decir lo que estuvo a punto de ocurrirme no me pasó, ¿no? Y esto es lo que está tratando de aquí decir el rey David, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. Es el que me salva cuando estoy en peligro. Es el que cuando estoy a punto de caer me da su socorro. Es el que me socorre. Es el que me rescate. Es lo que está tratando de decir aquí el rey David. Ahí en 2 de Samuel, nuevamente, por favor, vamos a 2 de Samuel. Una vez más, 2 de Samuel, capítulo 22. Hemos estado ahí cerquita. 2 de Samuel, capítulo 22. Versículo 3, 2 de Samuel 22:3 nos dice así. 2 de Samuel 22:3. Dios mío y fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, miren esta frase, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Cuando estaba siendo violentado, cuando él estaba a punto de ser tomado, Dios
le rescataba, ¿no? Miren el versículo 15 y 16 en este capítulo. Dice, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Miren el versículo 20, y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Que vaya forma, ¿no?, del rey David de esta manera tan poética, ¿no? Él escribía muchos salmos, sabía de esto. Vaya forma de decir, cuando mis enemigos se apoderaban de mí y yo estaba a punto de caer, ¿no? Dice el versículo 20, me sacó a un lugar espacioso, ¿no? Me libró porque se agradó de mí. Y así obra Jehová con sus hijos, hermano, cuando estamos en situación de peligros, cuando estamos en situaciones de angustia, Dios obra así con sus hijos, ¿no? Entonces esta expresión, Jehová es mi luz y mi salvación, es una expresión en la que el rey David decía, Jehová es mi vida, es mi seguridad, es el que me socorre, es el que me rescata cuando yo vivo en angustia. San Agustín, ¿no? Agustín decía, parafraseando esta frase de este versículo, decía, soy tinieblas y debilidad, pero si Él me ilumina, no hay tinieblas. Si Él me salva, no hay peligro, ¿no? Cuando nosotros hacemos de Jehová nuestra luz, nuestra salvación, las sombras de miedo, las sombras de temor, esas tinieblas que llegan a nuestra vida, los peligros que están ahí, quedan a un lado, porque nosotros estamos ahí. Y miren que lo que David preguntaba, después de cada una de estas expresiones, David decía, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? ¿De qué voy a tener miedo? ¿No? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta palabra, la fortaleza de mi vida, que encontramos aquí, ¿no? De la fortaleza de mi vida. Esta fortaleza no está hablando de la fuerza, del poder que necesita una persona que va a la guerra. No está hablando de eso. Aquí está hablando de un lugar fuerte, de un lugar fortificado, ¿no? De un lugar en donde los guerreros huían, ¿no? Y se refugiaban en una guerra, por ejemplo, ¿no? Eran lugares impenetrables, eran lugares muy inaccesibles, ¿no? Donde ellos podían refugiar. Era un refugio, ¿no? Era un refugio. También David hablaba de una roca, ¿no? De un peñasco en donde una persona podía ponerse a buen recaudo, ¿no? Las fortalezas en el Antiguo Testamento, hermanos, estaba un poco leyendo sobre esto, eran lugares fortificados, ¿no? Aquí yo me imagino que es algo muy parecido a lo que nosotros tenemos aquí en el Callao, ¿no? Por ejemplo, en el Real Felipe, han escuchado que se le dice el fuerte del Real Felipe o la fortaleza del Real Felipe, ¿no? Eran lugares de protección para la guerra, desde donde también se podía, ¿no?, ejercer ataques, ¿no?, en estos lugares, ¿no? Y yo estaba leyendo, ¿no?, que las fortalezas que se hacían en aquellos tiempos eran lugares muy especiales y muy seguros, ¿no? Los muros de las fortalezas, se han encontrado restos en que los muros de la fortaleza tenían aproximadamente 4 metros de ancho, y en medio de esos muros habían caminos, habían escondites, habían lugares de refugio. Eran muros de aproximadamente 12 metros de altura, eran construcciones muy grandes, ¿no? Algunas de ellas se construían junto a las aguas de tal forma de que las aguas podían servir también de protección de un lado de estos lugares, ¿no? Entonces eran lugares en donde las personas, cuando venía un ejército, se refugiaban ahí, se escondían ahí y permanecían a buen recaudo, ¿no? Estas torres, estas fortalezas tenían torres, ¿no?, donde las personas que corrían, ¿no?, que venían a refugiarse ahí, ellos podían ser socorridos, porque dicen que tenían unas puertas enormes. Y muchas veces los ejércitos eran perseguidos y el lugar hacia donde huían los ejércitos eran hacia sus fortalezas, ¿no? Y las puertas tenían que esperar abiertas, y cuando los ejércitos empezaban a entrar venían siendo perseguidos, las puertas se cerraban, pero podía pasar de que algunas personas quedaban rezagadas en la huida, ¿no? Y cuando se cerraban las puertas, estos guerreros tenían que correr hacia las torres desde donde ellos eran
levantados, ¿no? Les lanzaban sogas desde estas torres y las personas llegaban, se agarraban de estas sogas y podían levantarse porque las puertas ya habían cerrado. Prácticamente los ejércitos que llegaban a una fortaleza estaban completamente seguros ya, ¿no? Miren, vamos a ver este pasaje en Proverbios capítulo 18. En Proverbios capítulo 18 podemos entenderlo un poquito mejor a partir de lo que les acabo de contar. Proverbios capítulo 18, versículo 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿No? Lo entendemos ahora un poquito más, ¿no es cierto? Cuando los peligros nos acechan y nosotros estamos huyendo de él, nosotros tenemos que ir a la torre, ¿no? Hacia la torre, porque una vez que llegas a la torre, serás levantado. Y dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. Qué bonito, qué expresión hermosa. Y esto nosotros debemos apropiarnos de estas verdades, hermanos. Debemos apropiarnos de ellas porque cuando las angustias, las personas, las que nos quieren hacer daño, las situaciones que traen temor a nuestras vidas, nos empiezan a perseguir, empiezan a apoderarse de nosotros, nosotros tenemos que ir hacia nuestra torre fuerte. Cuando estemos ahí en nuestra torre fuerte, seremos levantados, decía aquí Salomón, seguramente enseñado por su padre, el rey David, ¿no? También habían algunos lugares que se llamaban fortalezas, no es la misma palabra, maús, del hebreo, ¿no? Pero hacían referencia a lugares que estaban en las montañas, eran lugares muy inaccesibles, eran lugares donde no todos los ejércitos podían llegar. Tenían que ser personas de mucha resistencia física, ¿no? Para llegar hasta esos lugares. Habían que subir algunas montañas, algunos montes, atravesar lugares muy accidentados para llegar ahí, y se sentían seguros. Era como un refugio para ellos, ¿no? Me imagino que debe ser pues como ir a algunas montañas de nuestros Andes, ¿no? En la altura, ¿no? Van ahí viene un ejército que no está acostumbrado en la altura. Por eso, por ejemplo, las batallas de Junín, Ayacucho, ¿no? En la altura, los ejércitos llegaban hasta ahí, y en la altura es otra cosa, son lugares fuertes, ¿no? Son lugares donde personas que tienen una mayor resistencia física pueden sentirse seguros. Por ejemplo, el rey David tenía mucho conocimiento de eso. En 1 Samuel capítulo 23, ¿no? Ahí vemos cómo David ya estaba experimentado, ¿no? Él vivió perseguido mucho tiempo, lo persiguió Saúl, lo persiguió su hijo Absalón, lo perseguían otros reyes. Y ahí en 1 Samuel capítulo 23, versículo 14 dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes. Esa es la palabra maús, ¿no? En lugares, en fortalezas, ¿no? En lugares fuertes, en lugares muy difíciles de acceder. Dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos, ¿no? Seguramente los ejércitos de Saúl lo buscaban y veían lugares así inaccesibles y decían: no, que va a llegar alguien allá, ¿no? Ahí estaba escondidito el rey David, ¿no? Ahí también en el versículo 29 hay otra referencia a estos lugares fuertes. Dice: entonces David subió allí y habitó en los lugares fuertes en Engadi, ¿no? Lugares fuertes. Esa también es una referencia para esta palabra maús, ¿no? Que habla de fortalezas. Y finalmente podemos mencionar también de que fortalezas se llamaban a los refugios, lugares de refugio. Habían lugares donde las personas podían ir y sentirse protegidas. Por ejemplo, en el libro de Josué, no lo vamos a ver, pero en el libro de Josué, en el capítulo 20, habla de algunos lugares. Se establecieron 6 lugares donde personas que por alguna razón mataban a una persona accidentalmente, podía ser en una jornada de trabajo, por ejemplo, o en un accidente, si causaban la muerte de alguna persona. Estas personas, que seguramente podían ser atacadas por los familiares de la persona que había muerto, tenían que habitar en estos lugares. Estando allá adentro, la ley no permitía que estas personas puedan ser vengadas, ¿no? O sea, que alguien tome venganza y atente contra sus vidas. Estas personas tenían que llegar a estos lugares de refugio, ¿no? Y hablar con los ancianos de esas ciudades y decirles: ha pasado esto en mi vida, y de tal forma de que estando ahí nadie podía hacerle daño. Probablemente estas personas que se refugiaban ahí en algún momento tenían que salir por ahí ¿no? escondidas,
se disfrazaban para ir a ver a sus familias porque tenían que alejarse, ¿no? Y si eran descubiertas, ellos tenían que correr hacia sus ciudades de refugio. Y muchas veces eran perseguidas, pero cuando ya llegaban a ese lugar de refugio, ya no les podía pasar nada, se sentían seguros. Y con estas cosas que estamos viendo, ¿no? Con estas acepciones de la palabra Maús, de la palabra fortaleza, entendemos pues que son lugares para la guerra, entendemos que también pueden ser lugares donde uno puede sentirse seguro porque son lugares inaccesibles. Hablamos de lugares de refugio, hablamos también de peñas, de la roca, ¿no? De un peñasco donde uno puede sentirse seguro, ¿no? Y protegerse del sol. Ahora entendemos un poquito más entonces a lo que David quería decir cuando él expresaba: Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza, es el lugar donde por Jehová yo me siento tranquilo. Es mi lugar de confianza. En tanto Jehová está conmigo, yo estoy seguro. Entonces, hermanos, vemos en este primer punto que David no temía porque él tenía una relación muy especial con Dios. Era una relación de confianza, tenía a Jehová en un alto valor porque él decía: Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Cuál es la relación, no? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo está nuestra relación de dependencia con el Señor? ¿Cómo estamos nosotros estimando a Jehová en nuestras vidas en lo que respecta a nuestro cuidado? Miren esta situación que estamos viviendo del COVID, ¿no? Miren esta situación. Angustia viene a nuestra vida. Preocupaciones vienen a nuestra vida, estamos asustados, estamos con temor, ¿no? Y estos temores pueden empezar a dominarnos si es que nosotros no entendemos que nuestra seguridad no depende de nosotros. Seguramente muchos están poniendo su esperanza en que va a venir una vacuna y con eso ya nos vamos a proteger, ¿no? Y ahí está su confianza, ¿no? Lejos de eso nosotros debemos decir: Jehová es mi luz, Él es el que me da vida, Él es mi seguridad. Jehová es mi salvación. Estamos en un peligro, pero Él nos rescata. Él nos rescata. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿no? Jehová es la fortaleza de mi vida. Entonces David no temía porque él tenía una relación de confianza con Dios. El segundo punto que vamos a ver en esta mañana es que David no temía porque él ya sabía cómo obraba Dios. David ya sabía cómo obraba Dios. Él no había aprendido por lo que le habían contado. Él no había aprendido cómo obraba Dios porque alguien un día le dijo: mire, el Señor obra así, hace así. No, él aprendió por la experiencia. Él había vivido muchas situaciones de angustia. Seguramente cuando escribió este salmo ya estaba ejercitado en la dependencia del Señor. Ya tenía una confianza completamente entrenada, ¿no? Una confianza que era ya un hábito en él de poder decir: yo no tengo miedo, ¿no? Porque Jehová es mi luz y mi salvación, Él es mi fortaleza. Y aparte yo ya sé cómo actúa Él, ya sé cuál es cómo obra mi Dios, y por eso no tengo miedo, por eso no temeré. No hay nada que pueda atemorizarme. Y es que el poder y la protección de Dios, hermanos, no era algo nuevo para David. No era algo de lo que él podía aprender. Ya había aprendido. Él estaba ejercitado en esto. Él confiaba porque ya conocía a Dios. Él había experimentado en su propia vida cómo Dios había obrado algo y cómo lo había rescatado del rey Saúl cuando quiso matarlo y lo perseguía. Se rebeló contra él Absalón, su hijo, y lo empezó a perseguir. Era una búsqueda implacable y Dios le había librado. Ejércitos enemigos lo persiguieron y Dios estuvo con él. Él cuando era apenas un adolescente se enfrentó a un gigante que venía y atemorizaba a todo un pueblo, ¿no? Acuérdense de eso. Y él se llenó de valor y trató a Goliat como si fuera alguien menos fuerte que él, porque estaba ejercitado. Él ya había visto a Dios obrar en él, y por eso él tenía esta confianza. Y hermanos, tenemos que tener claro que una confianza se fortalece con las experiencias, ¿no? Una confianza se fortalece con las experiencias, y David, vaya que las tenía muchas cosas por la cual él decir: yo no temo, yo estoy confiado en mi Señor. Miren lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice así: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuántas veces había visto eso David? ¿Cuántas veces había experimentado eso? Reyes que se juntaban para combatir con él. Personas que todo el tiempo estaban planeando cómo hacerle daño a David. Se juntaban para atacarle, dice él, ¿no? Esta expresión, ¿no? Para comer mis carnes, ¿no? Es una expresión que dice: ellos se juntaban para devorarme.
para destruirme completamente, ¿no? Pero David había visto en el pasado cómo Dios había obrado y había visto cómo uno a uno de sus enemigos, miren quiénes eran los que le perseguían, dice, cuando se juntaron contra mí, malignos, hombres malos, ¿no? Malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ¿no? Malignos, mis angustiadores y mis enemigos. David tenía una colección de enemigos, una colección de gente que quería hacerle daño. Él sabía y los conocía. Y muchas veces, como les dije hace unos minutos, ¿no? Se juntaban contra él. Y él vio cómo Dios los iba destruyendo, ¿no? Para comer mis carnes, para devorarme, para destruirme. Y seguramente, hermanos, en nuestras vidas también llegan situaciones en las que hasta nos enferman, ¿no? Las preocupaciones que vienen, hermano, uno de los grandes problemas que existe hoy en día es la depresión, es el estrés, es la angustia que viene a nuestras vidas y se apodera de nosotros, y muchas veces ya hasta nuestra salud se afecta a causa de nuestros temores, de las cosas que pasan en nuestras vidas. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, podemos ser librados de estas cosas. No permitamos que las cosas que vayan a nuestro alrededor, que esta situación que nos está tocando vivir a todos como país, no permitamos que esto cause males en nuestro ánimo, que esto cause males en nuestro espíritu, porque eso nos empieza a deteriorar. Está demostrado que las situaciones de angustia, el estrés personal, bajan las defensas de las personas. Una persona empieza a debilitarse por la angustia que viene a su vida, ¿no? Y las preocupaciones, las cosas que están alrededor son como estos enemigos del rey David que quieren destruir, quieren devorar nuestra carne. Hermanos, y la palabra dice que donde está Dios, que Dios es amor, y cuando hay amor, no hay tinieblas. Dice que el amor echa fuera el temor. Y nosotros, hermanos, con el Señor tenemos que tener esa confianza, tenemos que echar fuera estas cosas que quieren dañar nuestro cuerpo, que quieren dañar nuestro espíritu para debilitarnos. David había visto cómo sus angustiadores, cómo sus enemigos, cómo los malignos habían querido hacerle daño. Qué triste debe ser, ¿no? Por ejemplo, que tener a tu hijo de enemigo, ¿no? Absalón, conocemos la historia, cómo persiguió a su padre para matarlo, ¿no? Para matarlo. Absalón, por ejemplo, era uno de ellos, uno de estos enemigos que él tuvo. Y hermanos, las situaciones que vivimos en este mundo, por ejemplo, ¿no? Voy a tocar un tema así rápido, ¿no? Estos temas de las nuevas ideologías que están saliendo. Y la iglesia del Señor hoy en día a nivel mundial está siendo muy atacada por estas ideologías que están saliendo, ¿no? La ideología de género, ¿no? Estas cosas están creando en nuestra sociedad una polarización, nos estamos polarizando, y hay un bando de gente, ¿no? Que en su forma de pensar caída, corrompida por el pecado, ha puesto sus ojos en la iglesia del Señor. Ha puesto sus ojos en la iglesia del Señor. Hace poco en Chile han quemado iglesias, las han incendiado, porque ya el problema es contra Dios. Este es un problema, hermanos, que es espiritual, no es un problema de ideología, es un problema espiritual. Es gente que se ha puesto contra Dios, es gente que quiere destruir la imagen de Dios, porque para ellos Dios es un estorbo para dar rienda suelta a sus pecados. El mundo lo que no quiere es tener a alguien a quien darle cuentas, y Dios es un Dios que demanda cuentas al pecador. Entonces todo lo que exista, que haga que estas personas den cuenta de su vida, lo van a destruir, y la iglesia del Señor está aquí para eso, y ese es algo que nos va a generar angustia, y ya nos está generando angustias, ya nos está generando preocupaciones aquí en nuestro país. Esto no es algo que está pasando en Europa, que está pasando en Argentina hace poco, por ejemplo, con este tema del aborto, ¿no? Y las personas que salen a hablar en el nombre de Dios ya son descalificadas de inmediato, ¿no? Meten la Biblia y ya la descalificaron. No pueden hablar acá de Biblia, porque si yo no creo, tu palabra no tiene ningún peso. Y hermanos, el mundo viene por la iglesia, vienen por nosotros. Hace poco, cuando salieron estas normas para las iglesias, para que las iglesias puedan reabrir, y nos pusieron, ¿no? Sí, el 1,5 metros de distancia, la mascarilla, no se puede cantar en la reunión. ¿Por qué no podemos alabar al Señor? No se puede cantar en la iglesia. No se pueden, las ofrendas no quieren tocar nuestro culto, ¿no? Y lo más peligroso de todo es que en esta norma decía de que en las reuniones se tenía que hablar un lenguaje inclusivo. Se tenía que hablar un lenguaje inclusivo en nuestras reuniones según el nuevo protocolo. Y ya el mundo empieza a meterse en la iglesia y quieren que la iglesia se conforme a este nuevo estándar del mundo, y no debemos permitirlo.
En esas cosas la iglesia no debe ceder. Tenemos que pararnos firmes. Hermanos, y no se sorprendan si de aquí a un tiempo van a entrar a nuestras iglesias personas a ver de qué hablamos, a ver qué pecados condenamos, y seguramente vamos a ser denunciados, y seguramente vamos a ser llevados a un juicio por haber hablado contra el pecado, contra lo que dice por lo que dice la palabra del Señor. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a dejar que esas angustias se apoderen de nosotros y ya no vamos a hablar? ¿Y ya no vamos a decir nada por temor a lo que nos pase? Hermano, tenemos que tener esta actitud del rey David, que cuando vienen nuestros angustiadores, no tememos. Y nosotros tenemos que pararnos firmes en lo que dice la palabra del Señor, a pesar de estos temores que pueden aparecer por las cosas que van a pasar. No son cosas que pueden pasar, van a pasar. Y se los digo con seguridad que van a pasar, porque en otros países del mundo ya están pasando. Ya están pasando. Hace poco vi un video en que un pastor en Alemania ha sido multado con una fuerte cantidad de dinero por predicar en su iglesia contra el pecado de la homosexualidad. Ya está pasando en el mundo. Y eso viene para aquí. Va a venir. Nos va a pasar. Y van a aparecer nuestros angustiadores. Ahí vamos a ver más latentemente a nuestros enemigos. Ahí vamos a ver más latentemente a los malignos que se levantan contra la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en esa situación? Tenemos que decir como David: Él es nuestra fortaleza. Nos refugiaremos en el Señor y seguiremos haciendo su obra. David conocía de esto, porque habían muchos angustiadores en su vida y él había visto cómo uno a uno había caído. Y seguramente cuando nos angustien a nosotros, esos malignos también van a caer, porque vamos a estar confiados en el Señor. El rey David al final del versículo 2 dice que habían aparecido para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, fueron derrotados categóricamente, uno a uno. Y como David había visto, tenía tantas historias para contar de cómo Dios había obrado, es que él tenía una confianza. David no temía porque él tenía una confianza por lo que Dios ya había hecho en su vida. Él estaba completamente seguro que así como había obrado Dios en el pasado, iba a obrar nuevamente. Vamos ahí a 2 de Samuel, que estamos ahí leyendo capítulo 22, que es nuestro pasaje paralelo, 2 de Samuel capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 14 al 20. Bueno, esto ya lo leímos. Versículos 47 y 51, 47 al 51. Miren lo que decía David al final de este hermoso salmo, este cántico que él hace. Versículo 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. Que el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Aquí David está diciendo: ya nada más me queda adorar, alabar a Dios, porque Él ha tenido misericordia y siempre ha sido mi salvación, mi refugio. ¿En quién puedo refugiarme? Qué hermosa forma de terminar este canto. Y un pasaje más ahí en Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 12. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué cosa queda de hacer cuando vienen estos angustiadores, estos enemigos? En el capítulo 16, Primera de Crónicas, versículo 12 dice así. David, miren lo que dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Haced memoria. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hacer memoria de lo que Dios ya hizo por nosotros. Porque eso nos va a dar confianza cuando hacemos memoria de cómo ya Dios obró. Yo quiero contarles así brevemente un testimonio, ¿no? A manera de testimonio, una bendición que hemos tenido en esta semana. Las personas que nos conocen más, de repente por ahí algunos años más, van a entender un poco más de lo que yo les voy a contar. Para nosotros ha sido una alegría muy especial no ver a nuestro hijo Sebas, a Sebastián, terminar el colegio ya, ¿no? Terminar el colegio, ha terminado el colegio siendo reconocido ahí también, incluso por su esfuerzo, por su trabajo ahí en el colegio, hermanos. Y para nosotros es con Angélica, ¿no? Y hemos compartido esto con nuestra familia también, ha sido una bendición enorme, porque hace algunos años, hermanos, los que nos conocen, como digo, conocen un poco más de esta historia, nos llenamos de temor hace algunos años cuando Sebas era muy pequeño, por los diagnósticos que él tuvo, ¿no? A raíz de su hiperactividad, ¿no? A raíz de sus
problemas de aprendizaje, su déficit de atención que él tenía. Y hermanos, recordábamos con Angélica los pronósticos que teníamos, ¿no?, respecto a cómo él iba a llevar el colegio cuando Sebas tenía 4 o 5 años. Y los pronósticos, hermanos, no eran muy buenos, ¿no? Y me acuerdo que llorábamos mucho con Angélica, pasamos una situación de mucha angustia. Ahora cuando estaba estudiando este pasaje y hablaban de mis angustiadores, me acordaba de todos esos psicólogos, esos psiquiatras que vieron a mi hijo y nos decían, no, con él va a pasar esto, esto y esto. Y hermanos, y hoy yo doy gloria a Dios porque en medio de nuestra angustia nosotros decidimos buscar al Señor y hemos visto cómo Sebas ha podido desarrollar y cómo ha podido ir venciendo estas cosas que tenía en contra en su vida, en contra de su camino, ¿no? Él ha nadado contra la corriente en muchas cosas, pero no, estamos seguros de que todo esto que estamos viendo ahora no es ni por nosotros, sus padres, ni por él, sino que es la mano del Señor, es la misericordia del Señor. Entonces nosotros hoy podemos mirar atrás y decir, yo ya sé cómo obra nuestro Padre Celestial, yo ya sé, ya sabemos, ¿no? Y eso da confianza. Mirar atrás da confianza. Y yo le animo, hermanos, a ustedes también a que hagan un repaso de cómo Dios ha obrado en su vida para que usted pueda ganar confianza en que Dios es un Dios grande. David no temía porque él ya sabía cómo obraba Dios. Usted tiene que mirar atrás y recordar las cosas que Dios ya ha hecho para que pueda ejercitar también su confianza. Hemos visto en primer lugar que David no temía porque él tenía una relación de confianza con Dios. En el segundo punto hemos visto que David no temía porque él sabía cómo obraba Dios. Y en el tercer punto vamos a ver que David no temía porque llegada la angustia, él ya sabía cómo tenía que actuar. Él ya sabía cómo tenía que actuar. Miren el versículo 3 del Salmo 27. Dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí vemos dos aspectos que resaltar, ¿no?, en la vida de David. El primer aspecto que vamos a ver es la confianza. La confianza de esta que estamos hablando, ¿no? Porque el rey David decía, ¿no?, pone dos situaciones adversas que podían venir a su vida, ¿no? Dice, aunque un ejército acampe contra mí, que a veces nosotros viene un ladrón, nos asalta y nos asustamos. Imagínense que venga un ejército entero por él. David le pasaba eso. Venían ejércitos del rey Saúl por él, a buscarle. Y él decía, aunque un ejército acampe contra mí. Y la segunda situación de peligro que él pone es que aunque contra mí se levante en guerra, y David sabía cómo actuar. Él sabía cuál era la fórmula, porque él dice, no temerá mi corazón. Él dice, yo estaré confiado. Qué hermosa forma de enfrentar la situación, y ese es un ejemplo para nosotros también de cómo nosotros debemos actuar, cuál debe ser nuestra reacción cuando vienen ejércitos de angustias, ejércitos de situaciones difíciles, ejércitos de angustiadores que llegan a nuestras vidas, ¿no? Cuando llegan guerras espirituales, en algún momento persecuciones también. Nosotros no debemos temer en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar confiados. Pruebas y angustias van a venir. Pruebas y angustias van a venir. Lo que nosotros tenemos que estar claros es cómo vamos a reaccionar, ¿no? David tenía esta confianza porque ya conocía a Jehová. Él había sido ejercitado en esa confianza. Él sabía que si venía guerra, angustia, Jehová era su roca. Él era su fortaleza. Él nada más tenía que correr hacia la torre, ¿no? Porque Jehová le refugiaba, ¿no? No había ninguna circunstancia en la vida de David que pueda moverlo de esa confianza que él tenía. Un pasaje muy hermoso, ¿no?, que es uno de mis versos favoritos en la Biblia, también está en el Salmo 56. En el Salmo 56, versículo 3, dice así, Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos momentos de temor? Momentos de temor pasan. Recuerdo hace unos años, yo lo compartí hace poco con un hermano de la iglesia, ¿no? Hace algunos años tuvimos que hacerles unos exámenes a mi esposa Angélica. Y recuerdo que un día tuvimos que ir a un lugar donde hacían exámenes, ¿no? Una resonancia magnética le iban a hacer. Yo le estoy hablando hace más o menos unos 8 años. ¿No? Y me acuerdo que cuando ella entró a esa sala me quedé yo ahí sentado en un lugar medio oscuro, ya eran como las 9 de la noche, hermanos, y la verdad es que yo tuve un temor en mi vida. En ese momento empezaron a venir cosas a mi mente,
empezaron a venir cosas que empezaron a angustiarme. Y este versículo vino y empezó a retumbar mi mente. Decía, en el día que temo, yo en ti confío. Y me acuerdo en ese lugar me puse a orar, derramé algunas lágrimas orando al Señor. Le decía, Señor, quita este temor. Yo confío en ti. La situación que pasa en mi vida, tú estás en control. Tú estás en control. Y hermanos, apropiese de esta verdad. Apropiese de esta verdad, ¿no? Aunque un ejército acampe contra usted, no tema, ¿no? Aunque vengan situaciones a su vida, esté confiado. Usted ya conoce cómo era su padre, como hemos visto en el punto 2. En el día que temo, yo en ti confío. Ejercite esa confianza que tenía el rey David. Y hablábamos de que vemos dos puntos aquí, ¿no? El primero es la confianza. David sabía cómo actuar primero a través de su confianza. Y lo siguiente que vamos a ver es que David ya sabía cómo actuar en lo que respecta a su adoración. En lo que respecta a su adoración. El versículo 4, ¿no? En el Salmo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ¿no? Confianza por un lado, y lo segundo es nuestra adoración a Dios, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vienen los momentos de angustia en cuanto a nuestra adoración a Dios? Hermanos, la mejor forma de librarnos de las angustias es mantener una actitud de adoración, una actitud de reverencia ante Dios, porque Él está en control de todas las cosas. En su soberanía Él va a permitir que atravesemos algunas situaciones, algunas dolorosas, como las que nos han tocado pasar recientemente. Pero hermanos, tenemos que adorar a Dios, porque en su soberanía Él permite que estas situaciones que son adversas sean también las mejores para nuestra vida, ¿no? Acá el rey David dice en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido. Esta palabra demandar tiene que ver con pedir, una cosa es suplicado, ¿no? Una cosa he suplicado a Jehová y la buscaré empeñosamente, dice una traducción, ¿no? Una traducción dice así, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová, he rogado a Jehová una sola cosa, y esta la voy a buscar empeñosamente. Esta es una decisión firme de David, ¿no? Hermanos, y acá lo que dice es, si yo tuviera que pedir una cosa en la vida, yo pediría esto, ¿no? Y yo le haría esa pregunta. Si usted tuviera que pedir una sola cosa en la vida, pide un deseo en la vida, ¿usted qué pediría? Probablemente David en su angustia diría, no, desaparece a mis enemigos, ¿no? En su angustia podría decir, no, este Saúl que me ha lanzado un flechazo, casi me ha matado, desaparece. Podría pedir eso el rey David, seguramente. Podía decir, no, ya no quiero tener más angustiadores, ya no quiero tener más enemigos. Pero el rey David, cuando dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, es, si yo tuviera que pedir una cosa en la vida, sería esta: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, hermano. Y tenemos que entender que aquí David está haciendo una referencia al tabernáculo, ¿no? Al lugar de adoración del pueblo de Israel. Y era un lugar en el que David no tenía acceso, porque solamente ahí tenían acceso los sacerdotes, pero si él pudiera escoger una cosa, es que quisiera morar ahí dentro, ¿no? Y hermanos, esto tiene que ver con la adoración, ¿no? Con la adoración que David está diciendo. Él no pide que el Señor le libre sus angustias, él lo que quiere es estar en la casa de Jehová, ¿no? Estar en la casa de Jehová. David muchas veces tenía que huir de Jerusalén, tenía que salir, y seguramente cuando escribe este salmo estaba en una situación en la que ni siquiera podía participar del culto, ¿no? Del culto de adoración, el culto en el que llevaban sus sacrificios, ¿no? Su adoración, no podía ejercer su adoración porque muchas veces estaba en los lugares fuertes, como hemos hablado. Ahí no había tabernáculo, no había nada, estaba allí el pobre David, y él decía, no, cuánto quisiera yo poder estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿no? Los sacerdotes podían estar ahí, pero el rey David no podía. Él, cuánto amaba estar en la casa del Señor. Las veces que él podía ejercer su culto, ¿no? Su adoración, él lo hacía, ¿no? Miren, los hijos de Coré, en un salmo, miren cómo se expresa de este tema de estar en la casa del Señor. En el Salmo 84, versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Qué hermosa forma de referirse al hecho de estar en la casa de Jehová, ¿no? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, ¿no?
¿Cuánto hubiera querido David, ¿no? Estar en la casa de Jehová y no podía a partir de que él estaba fuera? Hermanos, si nosotros ahora nos toca vivir nuevamente una situación así, ¿no? Nos toca vivir una situación en que ya no podemos otra vez ir a la casa del Señor, tenemos que cuidarnos, acatar estas disposiciones del gobierno, sí, pero los que hemos podido disfrutar de algunos domingos, ¿no? De estar en la casa del Señor, ha sido una bendición, ¿no? Ha sido una bendición poder estar ahí. Yo mismo cuánto hubiera querido esta mañana poder estar dando este sermón desde el púlpito, desde la iglesia, ¿no? Que es tan hermoso habitar los hermanos juntos ahí en alegría. Pero bueno, es lo que el Señor está permitiendo y tenemos que aceptarlo también con alegría, ¿no? Y hermanos, y tenemos que entender que si bien es cierto, ¿no? La iglesia no es el único lugar donde nosotros podemos adorar. Hoy hemos convertido nuestros hogares también en un lugar de adoración, y no solamente, aun cuando nosotros pudiéramos ir a la iglesia todos los domingos, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra oración todos los días, aun cuando no podemos ir a la iglesia, tenemos que preocuparnos de eso también, ¿no? Miren que el rey David decía eso, ¿no? ¿Cuánto quisiera estar yo ahí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué cosa haría, ¿no? Si él estuviera todos los días de su vida en la casa de Jehová. Ahí lo dice en el versículo 4, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ¿no? Para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Qué quería decir David con esto, ¿no? Esto tiene que ver con la obra que hace Dios, porque a Dios nadie puede verle, ¿no? Nadie puede verle. Esto tiene que ver con los sacrificios que se hacían ahí en el templo, ¿no? En el templo ustedes saben que 2 veces al día el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios, ¿no? Ahí se dedicaban los sacrificios, que los holocaustos, se hacían los holocaustos que el pueblo traía para la remisión de sus pecados. Y David seguramente cuando decía la hermosura de Jehová se refería a esta obra de redención, ¿no? Esta obra maravillosa, ¿no? Por medio del cual los hombres llevaban sus ofrendas, llevaban sus sacrificios para recibir el perdón de parte de Jehová, ¿no? Estos sacrificios, ¿no? Eran una imagen ciertamente, ¿no? De lo que en el futuro iba a ser la obra sacrificial de Cristo para nosotros, ¿no? Acuérdense que antes, pues, dice, los sacerdotes tenían que entrar una y otra vez, ¿no? A hacer sacrificios, ¿no? Por el pueblo, pero la obra de Cristo, ¿no? De una sola vez y para siempre. Este sacerdote que es muy superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesús, nuestro sacerdote, hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, ¿no? Y nosotros ya no tenemos necesidad de estar llevando sacrificios una y otra vez para el perdón de nuestros pecados, sino que Cristo es el sacrificio perfecto. Él es nuestro sumo sacerdote que ya no necesita estar haciendo una y otra vez sacrificios. Por su obra nosotros ya tenemos esa salvación perfecta. Y yo creo que a eso se refería el rey David cuando hablaba de la hermosura de Jehová, de cómo Dios tenía la misericordia de perdonar los pecados del pueblo. Y cuando David decía contemplar la hermosura de Jehová, nosotros podríamos decir, ¿no? Que es contemplar la obra de Cristo, ¿no? Y entender la obra de Cristo en nuestras vidas, hermanos, nos permite también vivir en confianza, ¿no? Mirar lo que Cristo ha hecho por nosotros, cómo nos ha rescatado de la muerte espiritual para darnos nueva vida, y ahora somos sus hijos, tenemos una relación de padre a hijo, ¿no? Y eso a nosotros nos debe llenar de aliento en los momentos de dificultad, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y Pablo decía que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, circunstancias, angustias que vienen a nuestras vidas, aún este COVID, hermanos, ayuda para bien a los hijos del Señor. Y Cristo, la obra que ha hecho ha sido para mostrarnos al Padre. Él ha dado a conocer al Padre, y nosotros por eso hoy podemos también en contemplar la hermosura de Jehová. Y también decía David, y para inquirir en el templo, ¿no? Para inquirir en su templo. Y este inquirir tiene que ver con el ganar conocimiento, en el investigar, ¿no? En dedicarse a conocer más, a examinar cuidadosamente, a preguntar. Y esa es parte de la adoración, es parte del culto también que nosotros debemos tener, de conocer un poco más. Y ciertamente la iglesia del Señor es un lugar en donde Dios en su gracia ha dado pastores y maestros, ¿no? Ha dado evangelistas, ha dado siervos para que las personas puedan conocer más a Dios. Y David decía eso, ¿no? Yo quiero estar en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y para inquirir también, ¿no? Y cuando nosotros conocemos más a Dios, hermanos, cuando nosotros aprendemos verdaderamente quién es, cómo se ha revelado a través de su palabra a nosotros, y entendemos cómo obra Él, hermanos, nosotros
podemos entender de que nuestras vidas pueden llenarse de confianza. ¿Por quién es nuestro Padre? ¿Por quién es Dios? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos en conocer, en inquirir, ¿no? En inquirir más en Dios para que nosotros podamos ganar en confianza, ¿no? Entonces hemos visto los dos aspectos que trae este tema de David, ¿no? Cómo podía, llegada la angustia, cómo actuar, ¿no? Sabía cómo actuar. Llegaba la angustia y él ya sabía. La primera es su confianza, ¿no? Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estoy confiado, su confianza. Pero por otro lado también, David sabía que en medio de la angustia él no podía dejar su adoración a Dios. Él tenía que seguir adorando. Hemos visto hasta aquí 3 puntos, ¿no? Primero, que David no temía porque tenía una relación de confianza con Dios. Hemos visto que David no temía porque sabía cómo obraba Dios. Y acabamos de ver que David no temía porque llegada la angustia, él sabía cómo actuar. Y el último punto que vamos a ver es que David no temía porque llegada a su angustia, Dios trataría con él. Dios trata de una manera especial con sus hijos cuando estos pasan por pruebas y tribulaciones, ¿no? En el versículos 5 y 6 del Salmo 27 dice así: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Este es un hombre que conoce a su Dios. Este es un hombre que sabe que cuando llegue la angustia, cómo va a actuar Dios con él. Él sabe cómo Dios va a tratar con él. Él sabe que cuando llegue su angustia, dice, Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos, ¿no? Yo estaré ahí, van a venir mis angustias, pero voy a estar de pie. Mis angustias no me van a derribar. Yo no voy a estar tirado en el piso ahí con la cabeza hundida en la almohada. Él levanta nuestra cabeza, porque Él obra así con sus hijos, ¿no? Esto tiene que ver con una persona que está encorvada, destruida por las cosas que vienen, y no podemos reaccionar así ante las angustias. No podemos mantenernos en una situación de congoja, de tristeza, nos derrumbamos y ya no sabemos qué hacer porque llegan adversidades a nuestras vidas. El Señor es el que levanta nuestra cabeza, ¿no? Y David confiaba que después de estas angustias que él pasaba, de esas persecuciones, Él lo iba a levantar por encima de sus enemigos, que Dios lo iba a reponer en su trono en algún momento, como pasaba, ¿no? Finalmente David, lea usted ahí el final de 2 de Samuel, cómo muere el rey David, ¿no? En su trono. Y muere bien, porque el Señor finalmente lo restituye. Y no solamente eso, sino que él tenía la promesa que su descendencia, ¿no? Iba a levantar una y otra vez a un rey, hasta que finalmente el rey, ¿no? El rey de reyes, Jesucristo, se siente en el trono de David para siempre. Él estaba confiado en esas promesas. Él sabía que Dios lo iba a restituir en su trono, y que cuando esté en su trono, él volvería a su culto normal. Las angustias no son eternas para el creyente. Las pruebas no son eternas, son cosas pasajeras en medio de las cuales Dios obra para levantar a sus hijos, para hacerlos más fuertes. El rey David decía ahí en el versículo 5, mi angustia, Él me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ese tiempo de angustia es un lugar de intimidad. Dice, Él me esconderá en la intimidad, dice ahí, ¿no? Perdón, dice en el versículo, me ocultará en lo reservado de su morada, en el lugar más íntimo de su casa. Y está hablando en sentido figurado, ciertamente aquí, ¿no? En la intimidad de su relación, Dios iba a tratar con él. Qué hermosa confianza. David tenía esa confianza de que venga lo que venga, Dios iba a tratar de una manera especial con él. Y miren que David también dice, sabe lo que va a pasar respecto a su adoración, porque él dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo. Yo no voy a estar toda la vida en los lugares fuertes. No voy a vivir todos los tiempos en las montañas. No voy a estar perseguido todos los tiempos. Yo voy a volver al tabernáculo, porque Dios va a ser así conmigo. Estas angustias que me tocan vivir ahora son pasajeras, pero mi destino es adorar al Señor en el templo. Hermanos, si tenga usted esa confianza también, que las angustias que hoy nos tocan vivir son pasajeras. Esto del COVID va a pasar. De aquí a unos años va a ser una anécdota. Va a ser una anécdota. Vamos a hablar del COVID, así como podemos hablar
del terrorismo, ¿no? Del pasado, ¿no? No estoy minimizando lo que pasó, ¿no? Pero va a ser como cuando hacíamos nuestras colas en el segundo gobierno de ya saben quién, ¿no? Van a ser cosas del pasado y nos vamos a acordar de ellas, ciertamente. Pero hoy son angustias que nos tocan vivir y tenemos que estar claros que cuando acabe todo esto el Señor nos va a levantar y vamos a estar más fortalecidos como personas. Nuestra confianza se está fortaleciendo en medio de esta angustia. Vamos a ser también más fortalecidos como iglesia, porque el Señor está tratando con nosotros, está enseñándonos realmente cómo es nuestra fe y está tratando con nosotros para que nuestra fe y nuestra confianza sean también más fuertes. Yo sacrificaré, dice David. ¿No? Miren lo que él va a hacer. Yo sacrificaré, yo cantaré, yo entonaré alabanzas al Señor. Ese es nuestro destino, hermanos, cuando pase toda esta prueba. Hacia eso vamos, en que el Señor tiene el cuidado de nosotros. Estamos pasando situaciones difíciles, es momento de confiar. Es momento de confiar. Aunque venga una situación... Ahora hablan de las nuevas cepas del virus. Y si aparecen, ¿qué hacemos? Y si la vacuna no le hace a esta nueva cepa, ¿qué hacemos? Nos derrumbamos, ya no tenemos salvación, vamos a morir. Hay un meme, ¿no? Vamos a morir. ¿Vamos a morir? Hermanos, hay una de las bendiciones más grandes que yo he tenido en esta pandemia ha sido el sermón de hace 2 domingos del pastor Osvaldo, ¿no? Donde él hablaba y decía, ¿no? Del Salmo 23, cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia, ¿no? Me seguirán todos los días de mi vida. Y el pastor hablaba que aún la muerte es parte del bien y la misericordia del Señor. Ha sido tremendo. Dios ha tratado conmigo muy fuerte cuando el pastor dio ese mensaje. Y hermanos, tenemos que entender que aun cuando este virus nos toque a nuestras vidas, toque a alguien muy cercano a nosotros, aún ahí vamos a ver la muerte y vamos a ver la misericordia, ¿no? Y la bondad del Señor. Porque para nosotros el morir es ganancia, hermanos. Nuestro paso en esta tierra es muy breve. Es muy corto, hermanos. Sí, ciertamente uno podría decir, sí, pero uno tiene que pensar en los hijos, en lo que dejamos, y no confía usted en que el Señor va a cuidar de ellos. Hermanos, hace poco falleció una persona a quien yo quería mucho. Él había sido mi consejero en los campamentos de adolescentes. Es un hermano de la iglesia de Salamanca, César Miranda. Yo lo quería mucho, me encontraba con él en los campamentos de varones y al final, cuando nos despedíamos del campamento, yo siempre me despedía de él de manera especial y le agradecía porque en esos campamentos de adolescentes siempre tomaba un tiempo para hablar conmigo, no me jalaba las orejas porque era medio intranquilo, un poquito nomás, y tenía un gran recuerdo de él, ¿no? Y cuando nos volvimos a encontrar ya en los campamentos de varones, pues siempre que nos saludábamos, nos abrazábamos, compartíamos un tiempo, y cuando me despedía yo siempre le decía, hermano, gracias por esos años. Él acaba de fallecer con 53, 54 años, un siervo del Señor, ¿no? Un hombre muy activo en su iglesia, a quien yo quería mucho, ¿no? A pesar de que no éramos de escribirnos, pero nos veíamos en los campamentos de varones y cuando lo veía yo sentía que lo quería mucho por los años, ¿no? De mi adolescencia. Y tuvo que partir a la presencia del Señor por el COVID, ¿no? Y estuve en el culto, ¿no? En el tiempo de acción de gracias, ¿no? De su iglesia, y escuchaba los testimonios de los hermanos de su iglesia, de las personas, un hombre muy querido, ¿no? Compañeros de trabajo. Y una de las cosas que impactó mi vida fuertemente fue escuchar a su esposa y a sus hijos, ¿no? Cómo ellos estaban enfrentando ahora la partida de su padre, ¿no? Y hermanos, uno de sus hijos, que debe tener 18 o 19 años, hermano, me ha dado una lección de vida increíble, ¿no? En entender, ¿no? La confianza, ¿no? La esposa, ¿no? Lo que decía. Fue un tiempo de bendición para mí, ¿no? Cómo enfrentar, ¿no? Ahora no está el padre, pero ellos están confiando en que el Señor no les abandona. Y si nuestro padre y si mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Hermanos, la muerte es algo que está ahí. Hoy está más cerca de nosotros que nunca. Pero tenemos que entender que Dios es el que está en control. Dios es el que tiene el cuidado de nosotros. En este tiempo Dios va a tratar con nosotros de muchas formas. Va a tratar con nosotros en nuestra confianza. Va a tratar con nosotros en nuestra dependencia a Él. Y nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar ante estas cosas? Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que conocía a su Dios. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que sabía cómo obraba Dios, que sabía cómo él iba a reaccionar en su momento de angustia. Un hombre que tenía muy en alto, ¿no?, a Dios. Y un hombre que sabía que al final de su vida Dios iba a mostrarle su gracia y su misericordia. Aprendamos de David.
aprendamos de Él, ¿no? Y para terminar, ahí en este mismo Salmo 27, lo estaba olvidando, en el mismo Salmo 27, una expresión, y lo quiero dejar ya con esto, ¿no? Para terminar, miren el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. No desmaye, hermanos. Si usted desmaya, se va a perder muchas bendiciones. El Señor está con usted. El Señor está con nosotros. Nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. No dejemos de confiar en Él. Vivamos confiados de sus cuidados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo y por tus bendiciones. Gracias por todo lo que haces por nosotros, porque podemos vivir confiados. Ejercítanos en la confianza. Danos tu bendición, Señor, para que en este tiempo de angustia, como iglesia, nos mantengamos unidos y que apartemos de nosotros el temor, la angustia en medio de estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Bendice a tu pueblo, Señor. Somos tus hijos. Tú eres nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Eres la fortaleza de nuestras vidas. A ti correremos, torre fuerte, y seremos levantados. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y sigamos unidos, sigamos juntos adorando a nuestro Señor. Que Dios les bendiga. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién temor tendré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Amén. Gracias a nuestro hermano Gustavo. Es un salmo precioso, este salmo que ahora hemos podido aprender. Y como también se cantaba al final, pues, ¿a de quién temeré? El Señor es la fuerza que nosotros necesitamos. Bueno, hemos llegado a la parte final de este tiempo de adoración. Y hermanos, les animamos también a seguir participando de las diferentes transmisiones. Y recuerde que este día miércoles nosotros seguimos teniendo el tiempo de la oración, el tiempo del ABC. También este día viernes tenemos nuestra reunión de varones ya con respecto pues al mes de febrero. Así es que invitamos a todos los varones también a unirse. Y también este día domingo tendremos la cena del Señor. Bueno, les invitamos a todos los hermanos a prepararse desde casa, a poder tener también este tiempo especial junto a la familia. Realmente dispongámonos para juntos también recordar a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y seguir anunciando esto pues al mundo y recordar también que Él viene pronto. Bueno, hermanos, ya cualquier cosa siempre les estamos haciendo hacer conocer a través de los medios, las redes sociales. Y bueno, nos estamos viendo en nuestra próxima transmisión. El Señor los guarde.